día de hoy estaremos hablando sobre las 7 iglesias paulinas. Estas iglesias fueron las que él tuvo a su cargo de estar educando en la doctrina y en la nueva fe. Tras los libros de carácter histórico narrativos, evangelios y hechos de los apóstoles, el canón del Nuevo Testamento presenta los escritos sagrados que exponen la saludable fuerza de la obra divina de Cristo y aplica su doctrina a las circunstancias de los cristianos en la sociedad en que viven. Conocemos bien la figura de San Pablo por sus cartas y por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Natural de Tarso, recibió una amplia formación en el judaísmo y en el helenismo. De temperamento apasionado, entregó por completo su vida al servicio de sus convicciones, primero fariseas, después cristianas. Tras su conversión, hacia mitad de la década de los 30, pasó un tiempo en Damasco y un periodo de retiro en Arabia. No podemos encontrar una referencia a ello en Gálatas 1:17, que dice: y sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles, mis predecesores, me retiré a Arabia y de nuevo volví a Damasco. Seguidamente acudió a visitar a los apóstoles en Jerusalén hacia el año 43 al 44. Marchó a Tarso y más tarde a Antioquía de Siria, anunciando el Evangelio y dando testimonio de su fe cristiana. Desde esta ciudad, durante los años 45 a 58, llevó a cabo 3 grandes viajes apostólicos por Chipre, Asia Menor y Grecia, estando también presente en el Concilio de Jerusalén hacia el año 49 al 50. En el año 58 fue arrestado en Jerusalén y conducido a Cesarea Marítima, desde donde fue conducido prisionero hacia Roma. Llegó a la ciudad eterna en la primavera del 61 y tras unos 2 años de cautividad, parece que realizó otros viajes a Asia Menor, Creta, Macedonia y muy probablemente también a Hispania. En el año 64 o 67 muere mártir en Roma. San Pablo fue elegido por Dios para anunciar la salvación de Cristo a los gentiles. Lo que escribe en sus cartas no es un sistema de ideas o un cuerpo teológico ordenadamente construido, sino la vivencia del misterio de Cristo, quien Él quiere difundir por todo el mundo y que expone a las comunidades o personas a las que escribe. Para esa finalidad se vale de todos los recursos literarios y argumentativos a su alcance. San Pablo solo tiene un propósito: anunciar el Evangelio de Jesucristo, que es, así como lo expone en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío en primer lugar y también del griego. Esta será la doctrina que irá poniendo en cada una de sus cartas, desde distintos puntos de vista, atendiendo siempre a la situación y mentalidad de los destinatarios. El núcleo fundamental es que en todas ellas el mismo Jesucristo es el Salvador del hombre y del mundo, de todo hombre, judío o gentil, y de la entera creación. Su doctrina nos ha quedado plasmada en sus cartas, que por su tono personal, con los saludos, despedidas, recomendaciones, etc., puede considerarse cartas familiares. Al mismo tiempo contiene exposiciones doctrinales más o menos desarrolladas que a veces se asemejan más a un tratado que a una carta. En cualquier caso, de una forma u otra, quieren fortalecer la fe de sus destinatarios. La Iglesia ha recibido esas cartas como divinamente inspiradas, fuente de la revelación cristiana, de valor permanente, a la vez que las tiene como preciosos testimonios sobre la vida y el pensamiento del apóstol, de sus colaboradores y de las primeras comunidades cristianas. El epistolario paulino se suele agrupar del siguiente modo: las cartas más antiguas, primera y segunda de Tesalonicenses, las que presentan una unidad de estilo y doctrina que reflejan la situación del apóstol en los años 57 a 58, llamadas grandes cartas, que son Romanos, Gálatas y primera y segunda de Corintios. Las que fueron escritas estando Pablo en cautividad, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y finalmente las enviadas a dirigentes o pastores de iglesias concretas, llamadas por ello
cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito. Sin embargo, el orden tradicional de edición en nuestra Biblia sitúa en primer lugar las dirigidas a las diversas comunidades y después las enviadas a personas particulares. Dentro de este orden se distribuyen conforme a su extensión y a la frecuencia de uso en la literatura cristiana, con excepción de la carta a los hebreos que suele colocarse al final. Iglesia de Roma. San Pablo, durante su tercer viaje apostólico, años 53 al 58, escribió a los Gálatas y a las comunidades de Corinto. Las dos cartas a los corintios habían dado sus frutos. La comunidad gozaba de salud y fervor espiritual. Las noticias de las demás iglesias locales fundadas por el apóstol indicaban que todo marchaba bien con la gracia del Espíritu. En vista de ello, Pablo proyecta extender su labor apostólica hasta Hispania. Lo podemos ver en la carta a los Romanos capítulo 15 versículo 28. Cuando haya terminado esto y les haya entregado este fruto, marcharé hacia Hispania y de paso estaré con vosotros, haciendo una amplia escala en Roma, donde ya se había establecido un buen número de cristianos, con el fin de preparar debidamente su llegada a Roma. Escribe desde Corinto la carta a los romanos en el invierno del año 57 al 58. Este escrito es más largo de todo el epistolario paulino. Más que una carta, es un tratado doctrinal. Ha sido considerado también el más importante. En él expone el apóstol puntos capitales de la doctrina acerca de las obras redentoras de Cristo y sobre la vida cristiana. Profundiza y amplía lo dicho en la carta a los Gálatas y presenta de forma más sistemática tanto la acción de Jesucristo Salvador en el creyente como las consecuencias que de ello se siguen. La comunidad cristiana de Roma estaba formada por judíos y gentiles convertidos. Era importante para San Pablo exponer los efectos de la salvación de Cristo a estos dos grupos de fieles, mostrándoles que ya no había diferencia entre ellos. Tras un largo saludo en el que presenta a Jesucristo, lo podemos ver desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el verso 17, se extiende en una visión de la humanidad irredentada, alejada y enemistada con Dios después de la caída de Adán. Al contemplar la degradación moral de los gentiles y los pecados semejantes de los judíos, manifiesta la absoluta necesidad de la redención de Cristo para alcanzar el perdón y la gracia de Dios. Esto podemos ver siempre desde el capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 4, versículo 25. 4 conceptos conviene tener en cuenta para entender lo que sigue: el pecado y la muerte, desde el capítulo 12 al versículo 21. La carne y la ley, capítulo 7, versículo 1 al 25. El hombre irredento, sometido a estas 4 fuerzas, solo podrá librarse de ellas por la obra de la redención llevada a cabo por Cristo Jesús. La salvación proviene únicamente de Dios, a través de Jesucristo nuestro Señor, y a ella hay que adherirse por la fe, don gratuito de Dios, no efecto de las obras. Pero una vez alcanzada la fe mediante el bautismo que injerta al cristiano en Cristo, los cristianos pueden y deben hacer el bien con la gracia del Espíritu Santo que habita en ellos y completa la obra de la justificación realizada por Cristo, haciéndoles santos e hijos adoptivos del Padre. Capítulo 8, versículo del 1 al 39. Se pasa así del estado de enemistad con Dios al de amistad, del de irredención al de la gracia, de la condenación antigua a ser una nueva criatura, abierta a la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. En la segunda parte de la carta, estamos hablando desde el capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 13, Pablo aplica la doctrina anteriormente expuesta a la vida y conducta de los cristianos. Viene entonces, como conclusión, las exigencias morales de la fe, de la vida en el Espíritu y los consejos prácticos para conducirse en medio del mundo todavía irredento, pero al que hay que llevar a la salvación. La carta a los romanos representa un momento cumbre de la revelación divina que nos llega a través del apóstol. El resto de las cartas que en el Nuevo Testamento
vienen a continuación, de esta nos ofrece la posibilidad de profundizar en aspectos concretos de la doctrina contenida en este escrito.